¿Y por qué me voy a tener que confesar con un sacerdote que quizás es más pecador que yo? ¿Por qué no me confieso mejor directamente con el Padre? No es bíblico que yo me tenga que confesar con un hombre y menos postrarme ante un hombre, porque la palabra dice, ay de aquel que confía en otro hombre. Ay, son cosas que yo sé que a ti te han llegado muchos de ese tipo de comentarios. A cada rato a los católicos nos llegan a decir cosas de ese tipo. ¿Y por qué ustedes se confiesan idólatras y que no sé qué? Bueno, un montón de cosas. Pero el problema es que muchas veces no sabemos cómo responder a esos tipos de comentarios. Es una obligación de un cristiano acudir al sacramento de la confesión. Pero veamos, ¿cuáles son esas citas bíblicas? ¿Cómo yo puedo defender este punto como católico que soy? A ver, comencemos. Ahora, ya con tu cuadernito listo para anotar estas citas bíblicas que te voy a dar en este momento y que aquí abajo también te las voy a anotar, quiero que prestes mucha atención para que veas que esto se puede realmente justificar bíblicamente en que sí debemos de recurrir al sacramento de la confesión. Desde el Antiguo Testamento podemos ver en Levítico 5:5 que las personas acudían ya a confesar sus pecados. Imagínate lo que dice aquí, Levítico 5:5. El que es culpable en uno de estos casos confesará aquello en que ha pecado. Palabra de Dios. Confesará aquello que ha pecado. Pero puedes decir, no, pero es que estás hablando del Antiguo Testamento. Pero el Nuevo Testamento, ¿a dónde dice que yo me tengo que confesar con el sacerdote? Te leí esto solamente para que veas de que esto es una práctica desde el Antiguo Testamento. Sin embargo, aquí ellos tenían un culto para poder, digamos, para poder mostrar un arrepentimiento, para poder confesar, para poder decir, hoy voy a tener un nuevo estilo de vida, pero el pecado seguía. El pecado no se borraba. Lo que hacían las personas es que comenzaban un nuevo caminar arrepentidos. Más adelante, esta práctica también se hizo con Juan Bautista, cuando estaba cuando estaba bautizando allá en el desierto. Mira lo que sucedía. En San Mateo 3, versículo 6. Versículos 5 y 6. San Mateo 3, versículos 5 y 6. Acudía entonces a él Jerusalén, toda Judea y toda la región del Jordán, y eran bautizados por él en el río Jordán, confesando sus pecados. Palabra del Señor. Acudían a él para ser bautizados, confesando sus pecados. Sin embargo, aquí también pasaba algo como en el Antiguo Testamento, que ellos confesaban el pecado, decían, hoy voy a comenzar un nuevo estilo de vida según el corazón de Dios, pero el pecado no se borraba, el pecado seguía ahí. Ya más adelante, vamos a irnos adelantando, más adelante, ya cuando Jesús había dejado a sus representantes aquí en la tierra, a los presbíteros, a los sacerdotes, mira lo que dice Santiago. Santiago capítulo 5, versículo 16. Santiago 5:16. Confiésense pues mutuamente sus pecados y oren los unos por los otros para que sean curados. Palabra de Dios. ¿Qué pasa aquí? Vos puedes decir, no, pero lo que pasa es de que ahí está diciendo que hay que confesarse los pecados, pero no es necesariamente con el sacerdote, sino que directamente con Dios se puede hacer. No es necesario el sacerdote. Aquí vengo yo y te digo, presta atención a lo que estamos leyendo. Y si quieres ver un poco más de contexto, porque puedas decir, no, pero es que tal vez me estás viendo y no sos católico, entonces puedes estarte preguntando cosas. Puedes estarte diciendo, pero quiero contexto. Un texto fuera de contexto es un pretexto.
Exacto. Veamos entonces el versículo anterior. Versículo 15. Versículo 15. No, versículo 14. Te voy a leer. Versículo 14, 15 y 16. Te vuelvo a leer el 16. ¿Está enfermo alguno entre ustedes? Llamen a los presbíteros de la iglesia, que oren sobre él y le unjan con óleo en el nombre del Señor. Pero me detengo aquí. ¿Qué está haciendo Santiago? Está creando una relación entre los laicos y los presbíteros, a quienes hay que acudir para que oren, para que lo unjan con óleo y para que sus pecados se le queden perdonados. ¿A quién? A los presbíteros. No está diciendo a otro laico. Versículo 15. Y la oración de la fe salvará al enfermo, y el Señor hará que se levante, y si hubiera cometido pecados, le serán perdonados. Confiésense pues mutuamente sus pecados y oren los unos por los otros para que sean curados. Palabra de Dios. Está diciendo relación con los sacerdotes, los laicos con los sacerdotes. Acudan a ellos, pídanles que lleguen a orar por ustedes para que les dé este sacramento que como católicos sabemos que es de la unción de los enfermos, pero nos está encaminando todavía eso de la confesión. Pero si no te queda claro todavía de que hay que confesarse con un sacerdote, tranquilo, porque ahorita van las citas que son todavía más, que enfatizan lo que Jesús mandó de confesarse con otra persona. Antes de pasar a la otra cita bíblica, aquí solo ocupemos ahorita un poco la lógica. Ocupemos un poquito la lógica. ¿Para qué te vas a confesar con una persona que no tiene la capacidad de perdonarte? Si vos venís y te confesás con un amigo, con alguien que no conoces, ¿qué vas a hacer? La otra persona o te va a criticar o simplemente te va a dar un consejo para que vos vayas mejorando, pero el pecado no será borrado, porque no tiene la potestad para perdonar pecados. Entonces, pensá, no es de confesarse con cualquier persona. Y tampoco te está diciendo Dios, confiésense directamente con el Padre. Ya te voy a explicar también el por qué. Sino que Jesús fue bien claro. Y aquí, ahorita con lo que te voy a leer, vas a ver que sí, debemos de acudir a alguien que tiene la capacidad de poderme perdonar los pecados en el nombre de Jesús. ¿Y dónde dice eso? A ver si es cierto. ¿Dónde dice eso? San Mateo, capítulo 20, del versículo del 21 al 23. San Juan, capítulo 20, del versículo del 21 al 23. Dice lo siguiente. Jesús les dijo otra vez, la paz con ustedes. Como el Padre me envió, también yo los envío. Oigan esto. Perdón si voy parando un poquito, pero dice Jesús, como el Padre me envió, también yo los envío. ¿A quién le está hablando ahí? Ahí no está toda la gente, no están todos los discípulos, no. Están los apóstoles. Jesús les dice, también yo los envío. Y aquí viene lo interesante. Versículo 22 y 23. Dicho esto, sopló y les dijo, reciban al Espíritu Santo. A quienes perdonen los pecados, les quedan perdonados. Y a quienes se los retengan, les quedan retenidos. Palabra del Señor. Más claro que el agua no puede estar, compadre. Más claro que el agua no puede estar. A quienes les perdonen los pecados, les quedan perdonados, y a quienes se los retengan, les quedan retenidos. ¿A quién se lo dijo? A hombres. ¿Para qué? Para que ellos tuvieran la capacidad de perdonar pecados, tuvieran el poder de perdonar pecados a toda la feligresía, a todos los laicos, y entre ellos mismos también, porque una persona una vez me dijo, ¿y al sacerdote quién lo confiesa? Pues claro, él también acude a otro sacerdote para poderse confesar, para poder recibir la absolución de sus pecados. No él solito se absuelve, no, también recurre a otra persona.
Pero mira, qué bonito es esto, que aquí uno se da cuenta que hay unos misterios tan grandes de Jesús, que Él quiere que nosotros vivamos como comunidad. Imagínate, es una comunidad. Unos con otros se necesitan, incluso hasta para recibir el perdón de los pecados. Imagínate que cómo Jesús quiere que nosotros aprendamos a desarrollar una virtud, que al final, que leamos ya la otra cita bíblica, vamos a ver cuál es esa virtud que por medio de este sacramento Jesús quiere que nosotros desarrollemos, que nosotros realmente pongamos en práctica. Pero alguien puede decir, no, pero es que no es el sacerdote el que te perdona los pecados. Pues yo te digo, sí, el sacerdote es el que te perdona los pecados. Ya te lo leí, más claro que el agua no está, pero si necesitas otra cita bíblica que justifique que sí es el sacerdote quien está ahí representando a Jesús en ese momento y que te perdona los pecados, entonces vámonos a la segunda carta de Corintios, capítulo 5, versículo 17 al 21. Pero presta mucha atención a lo que dice el versículo 20. Yo te voy a decir cuál es el versículo 20. Dice lo siguiente. Del versículo 17 al 21 te lo voy a leer y después te voy a volver a leer solamente el versículo 20. Por tanto, el que está en Cristo es una nueva creación. Pasó lo viejo, todo es nuevo. Y todo proviene de Dios, que nos reconcilió consigo por Cristo y nos confió el ministerio de la reconciliación. Hago otra pausa aquí. Nosotros como católicos sabemos que el ministerio de la reconciliación es el sacramento de la confesión. Se llama realmente de la reconciliación, porque vamos a reconciliarnos con Cristo, con nuestros hermanos también, con nuestra propia vida. El sacramento de la reconciliación. Te lo vuelvo a leer. Versículo 18. Y todo proviene de Dios, que nos reconcilió consigo por Cristo y nos confió el ministerio de la reconciliación. Porque en Cristo estaba Dios reconciliando el mundo consigo, no tomando en cuenta las transgresiones de los hombres, sino poniendo en nosotros la palabra de la reconciliación. Otro paréntesis hago aquí. ¿Qué dice aquí San Pablo? Dice, poniendo en nosotros, o sea, en ellos, en los sacerdotes, en ese momento Pablo estaba representando a Jesús, en ellos, en los que se les confió el ministerio, la palabra de la reconciliación. Somos pues embajadores de Cristo. Aquí viene el versículo 20, mejor de un solo te digo cuál es el versículo 20. Somos pues embajadores de Cristo, como si Dios exhortara por medio de nosotros, en nombre de Cristo les suplicamos, reconcíliense con Dios. Te vuelvo a leer el versículo 20. Somos pues embajadores de Cristo, como si Dios exhortara por medio de nosotros. En nombre de Cristo les suplicamos, reconcíliense con Dios. Versículo 21. A quien no conoció pecado, le hizo pecado por nosotros para que viniéramos a hacer justicia de Dios en él. Palabra de Dios. Mira cómo son las cosas. Aquí te está diciendo Pablo, nosotros somos los embajadores, los apóstoles. Él era un apóstol. Y los demás apóstoles, los demás sacerdotes, tenían también la unción. Jesús les sopló. Pero en ese momento no estaba San Pablo ahí, estaban solamente los 12. Entonces, ¿por qué San Pablo está diciendo eso? ¿Cómo podemos nosotros entonces decir que él era uno del grupo de los apóstoles? ¿Cómo él tenía esa unción para poder también hacer eso? Bueno, veamos entonces qué pasó, que dice vamos a abrir aquí, que nos dice Hechos de los Apóstoles, vamos a ver qué dice, Hechos de los Apóstoles, capítulo 13, versículo 3. Hechos de los Apóstoles, capítulo 13, versículo 3. Entonces, pues,
Después de haber ayunado y orado, les impusieron las manos y los enviaron. Palabra de Dios. ¿A quién le impusieron las manos? ¿A quién enviaron? Si querés leerlo desde el versículo 1 en adelante, pues vas a entender mejor el contexto. Y si querés que te lo lea ahorita, pues te lo voy a leer. Pero es la misión de Bernabé y Pablo. Dice, versículo 1, había en Antioquía, en la iglesia ahí establecida, profetas y maestros, Bernabé, Simeón, apodado el Negro, Lucio de Cirene, Manaén, hermano de leche del tetrarca Herodes, y Saulo. Mientras estaban celebrando el culto del Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, sepárenme ya a Bernabé y a Saulo para la obra a la que los tengo llamados. Entonces, después de haber ayunado y orado, les impusieron las manos y los enviaron. Palabra de Dios. ¿Qué podemos ver con esto? La sucesión apostólica, la imposición de manos. Ellos salieron a hacer lo mismo que estaban haciendo estos apóstoles. Y así puedes ver que esa imposición de manos ha ido de los, podemos comenzar viendo desde los primeros apóstoles, cómo ellos fueron transmitiendo ellos esta unción para poder ellos perdonar esos pecados. ¿Ves cómo Dios ha ocupado la comunidad para poder llevar a cabo esta misión? ¿Cuál misión? De perdonar los pecados, de ser representantes de Jesús. Ahora bien, ya te leí esta cita bíblica. Ahora quiero que ocupemos otra vez un poquito la lógica para que veamos todavía más cosas sobre este sacramento. A ver, cuando pecaste, ¿por qué pecaste? ¿Qué fue lo que te llevó al pecado? La soberbia. Ok, la soberbia. ¿Qué necesitas para poder irte a confesar con un hombre, como dicen muchas personas? Hombre, pecador, más pecador que yo. Yo digo, ¿por qué siempre lo relacionan con el pecado? Si yo te digo, la mayoría, o mejor dicho, todos los sacerdotes que yo conozco y he conocido, todos han sido sacerdotes buenos. No he conocido un sacerdote malo. Ah, es que es enojado. Que sea enojado no lo hace malo. Es que ese sacerdote es muy así que no le gusta la broma. Y por eso va a ser malo. Es que ese sacerdote es muy impaciente. Y eso lo hace un sacerdote malo. Ah, pero es que este sacerdote sí fue un tal. Y comienzan a decir muchas cosas. Ah, claro, exacto. Pero también hay que saber de que en el capítulo 13 de San Mateo se habla sobre la cizaña. No lo leo ahorita porque ya sería otro tema. Pero, ¿qué dice la cizaña? Que la cizaña creció y creció junto al trigo. Pero Jesús dijo, así déjelo, no lo corten. No lo corten. En su tiempo va a ser cortado, pero ahorita no lo corten. Por algo. Misterios de Dios. Hay muchas personas que dicen, es que los sacerdotes, es que aquí está ahí. Pero es que no es de alertarse, de decir qué bárbaro. Desde que Jesús le habló a sus 12 apóstoles, ya sabía que uno de ellos lo iba a entregar. Desde ahí venían ya problemas. Pero Jesús quiere ver tu humildad. Después vamos a hablar otro tema sobre el sacerdocio, para que ya podamos entender todavía más la importancia de los sacerdotes en nuestra vida. Pero ahorita, como estamos con el sacramento de la reconciliación, vamos a hablar solamente de esto. Pecaste por soberbia. ¿Qué necesitas para poderte confesar con un hombre? Humildad. Lo que te llevó al pecado, te lo repito, soberbia. Lo que te va a llevar a una vida de virtudes es la humildad. Decís tus pecados, aceptás tus pecados. ¿A quién le gusta confesarse? Pues a nadie. Le gusta, a uno le gusta ya cuando le has dicho te absuelvo y uno siente una gran paz. Pero en el momento de confesarse, a nadie le gusta decir las cosas malas que ha hecho, es decir, hablar mal de uno mismo, la cosa mala que hice. Pero ahí estoy mostrando humildad en aceptar mis pecados. Y cuando aceptas tus pecados es cuando Dios todavía te confía más.
Pedro. Pedro, cuando vio que había hecho una gran pesca milagrosa, cuando Jesús acababa de tener ese encuentro con Jesús y le dijo que se metiera un poquito en el agua, se subió a su barca y luego le dijo, vaya Pedro, tira la red, y tiró la red y sacó un montón de peces, que tuvo que llamar a otra barca para que le ayudaran con tantos peces. Viene Pedro y le dice, apártate de mí, Señor, porque soy un hombre pecador. ¿A dónde se sacó buena nota Pedro? No porque dijo, sí, Señor, yo soy el más alto aquí, está bien que te he subido a esta barca, soy el mejor pescador de todos. No, lo que le gustó a Jesús es de que Pedro tenía la capacidad de reconocerse pecador. Apártate, Señor, porque soy un hombre pecador. Y Jesús le dijo, de ahora en adelante serás pescador de hombres. Cuando vos tenés la capacidad de decirle a otras personas tus pecados, porque sabes que está ahí la persona en representación de Jesucristo, como dice San Pablo, es como que Jesús hablara por medio nuestro. Y vos se lo decís con humildad, hice tal cosa, hice tal otra, y luego el sacerdote te absuelve, sentís cómo la gracia de Dios viene a tu vida. Y ahí también se cumple lo que leímos de la palabra, que dice, ahora son una nueva creación. Eso no lo dice aquí, pero lo dice a José José. Otras veces te lo he dicho, ya lo pasado, pasado. En ese momento es un nuevo caminar. Y esto es un consejo que yo te voy a dar. No es que lo dice la Biblia, no es que lo dice algún libro, no. Yo te lo voy a dar ese consejo que a mí me ha servido. Cuando te confeses, si el sacerdote te dé la penitencia, por ejemplo, te dice solamente 3 Dios te salve, por darte un ejemplo. Cuando vayas a orar y hacer la penitencia que el sacerdote te dejó, no hagas, por ejemplo, 3 Dios te salve, un Padre Nuestro, un Gloria, otro 3 Dios te salve por si las dudas. No. Hace solamente lo que te dijo el sacerdote. Si vos querés hacer una oración de más, no es que sea malo. No. Pero te voy a decir por qué yo te aconsejo mejor solo hacer exactamente lo que el sacerdote te dijo que hicieras. Porque al hacer exactamente lo que el sacerdote te dijo que hicieras, aunque citas que solamente te dejó un Dios te salve, vos quizás pensabas que te iba a dejar un rosario o viceversa. Haz exactamente lo que el sacerdote te dejó. ¿Por qué? Porque aparte que ya estás mostrando humildad, acuérdate, la soberbia te llevó al pecado, la humildad te lleva a la gracia. Ahora, si te pones a pensar también, la soberbia te llevó a la desobediencia. Ahora bien, la humildad ahora te está llevando a la obediencia. Si vos haces simplemente lo que el sacerdote te dice que hagas de penitencia, exactamente, aunque tengas más ganas de hacer más cosas, más oraciones, mantenerte solamente en eso. ¿Para qué? Para que entres en obediencia. Y así más bendiciones van a venir, porque la bendición, oye esto, en la obediencia está la bendición. Hay muchas razones por las cuales es mejor confesarte que decir yo no me confieso. Primero, no es como una señora a mí me dijo, una señora de otra religión que me dijo, mira, si te sentís bien haciéndolo, hacelo. Lo importante es que te sientas bien. Yo le dije, no, un momento, aquí no es de que yo me sienta bien o me sienta mal hacerlo. Aquí no se trata de eso. Aquí se trata que yo tengo que entrar en obediencia a lo que dice la palabra. Y si Jesús dijo en su palabra que había que confesarse, entonces yo lo voy a hacer. No porque me sienta bien o mal. Yo lo voy a hacer por obediencia. Porque creo en la palabra. Y imagínate, te he dado muchas citas bíblicas y todos te dicen, confesate, confesate. Y las últimas dos que te leí, San Juan 20, el 21, el 23, que es cuando les dice, a quienes les perdonen los pecados les quedan perdonados. Y la otra que te leí, la segunda de Corintios, capítulo 5, versículo del 17 al 21, que dice, nosotros somos los embajadores de Cristo, dice San Pablo. Aquí no hay dónde perderse. ¿Qué cosas no se entienden? Cuando está más claro que el agua escrito, ¿qué cosas no se entienden? Yo así digo, ¿qué cosas no se entienden? Cuando les dijo a los que les perdonan los pecados, antes les sopló el Espíritu Santo, ¿a quiénes? A los apóstoles, en ese momento estaban los apóstoles.
Si vos sos una persona que no ha recurrido a la confesión y está lejos de la iglesia católica, te digo que ha de ser porque tenés quizás ignorancia en muchas cosas. No te estoy diciendo, sos una persona ignorante. No, no, no. Yo soy ignorante en muchas cosas también. Pero en estos temas de lo que la iglesia enseña, quizás hay mucho desconocimiento. Si vos comenzás a indagarte, comenzás a leer la palabra, como una persona me dijo, después mejor hablamos de esto. Voy a leer más la palabra, gracias a Dios, porque la misma palabra se va a dar cuenta que sí es bíblico la confesión, dije yo, me puse a pensar. Entonces, ponete a pensar, si estás ahorita lejos de la iglesia, lee la palabra, léela. Aquí abajo te voy a dejar las citas bíblicas de las cuales hemos hablado y te vas a dar cuenta. Detenete en cada una, sobre todo en estas últimas, y vas a ver que más claro que el agua no puede estar, que Jesús lo dejó por algo. Cuando nos muramos, ahí le preguntamos el por qué lo dejó así, pero si Jesús lo dejó, entremos en obediencia. No tratemos de entender todo, pero si Jesús lo dejó así, entremos en obediencia. Y vas a ver cómo tus pecados se van a ir. Como dice la canción, y los pecados se marcharán. Todo se va a ir. Todo va a quedar en ese cuartito de la confesión. Y si sos católico y se ha alejado de este sacramento, no esperes más tiempo. Acércate a este sacramento. Reconciliate con Dios. Te voy a decir algo. Cuando una persona dice que todo me está yendo mal a mí, todo me está yendo mal. Yo lo primero que pienso siempre es, o el primer consejo que le doy a las personas cuando me dicen, mira, ora por mí porque todo me está yendo mal. Trato que algo me vaya bien y todo me va mal. Yo lo que le digo es, mira cómo está tu relación con Dios. Si tu relación con Dios está bien, todo va a estar bien. Cuando te digo todo va a estar bien, no significa que no vas a tener problemas, que no vas a tener pruebas. Pero se vas a poder ir enfrentando estas pruebas con la gracia de Dios y desde otro punto de vista vas a ver las cosas. Porque vas a estar viéndolos según los ojos de Dios. Vos vas a decir, como dice en la palabra también, los tiempos son malos, aprovechen bien la ocasión, dice San Pablo. Entonces vos vas a ver las cosas de una manera diferente. Y el primer paso para poder reconciliarte con Dios es acercándote al sacramento de la reconciliación. Me he alejado ahorita, ya no quiero creer en nada de eso. Pues entonces ahora es el momento que Jesús te está diciendo, vení, acércate. Quizás vos pensás que el sacerdote te va a decir un montón de cosas, te va a juzgar, se va a alarmar por lo que le estás diciendo. El sacerdote está acostumbrado a oír peores cosas que las que vos le vas a contar. Peores cosas. Y casi que a diario. Entonces no tengas esa pena. Eso de decir, ay, es que el sacerdote me va a juzgar. No te va a juzgar. Si él está ahí para mostrarte la misericordia de Dios. Y si en algún momento, por algún motivo, el sacerdote cree necesario darte una regañadita, acordate lo que dice San Pablo. Somos los embajadores del ministerio de la reconciliación, como si Jesucristo hablara por medio nuestro. Agarra ese regaño como una corrección de parte de Dios. ¿Para qué? Para tratar de cambiar. Y otra cosa, pensar. Si vos decís, es que a mí no me gusta irme a confesar con el sacerdote, pues entonces hay una solución. No quieres irte a confesar, ok, porque no quiero hablar con el sacerdote, no quiero contarle al sacerdote mis problemas, o sea, mis pecados. Está bien entonces, pero te voy a dar una solución. Hay una solución para eso. ¿Sabes cuál es? No peques. No peques, no peques. Entonces ahí te das cuenta que es bueno confesarte con un hombre. Con un hombre, obviamente un sacerdote, no cualquier hombre. ¿Por qué es bueno aparte de todo lo que ya hemos dicho? Porque vos sabes, imagínate, si yo me confesara solamente directamente con Dios, yo peco aquí, peco allá, vuelvo a pecar, o aquí o allá, todas las cosas malas que pueden existir yo las puedo hacer y cada vez que yo me quiera reconciliar, Señor, perdóname, ahí voy, perdóname y sigo. No es lo mismo como que vos sepas de que tenés que irle a contar al sacerdote y te aconsejo, agarra a un sacerdote o que te conozca.
¿Por qué? Porque así te va a dar más pena contar el pecado. O sea, no es porque no te confeses, sino que para que cuando vayas a pecar te acordes, ay, pero que otra vez tengo que irle a contar al sacerdote. Me va a decir, pero ya muchas veces me ha venido a contar eso. A cada rato y no. Entonces, ¿qué vas a hacer? No peques, trata de no pecar. De una u otra forma, la cosa es evitar el pecado. Si te va a llevar a evitar el pecado en decir, ay, que yo no quiero otra vez que el sacerdote vuelva a escuchar el mismo pecado, no peques. Dios te va a aplaudir porque no vas a pecar. Y Dios eso es lo que quiere, que vos no peques. Por eso también nos ha puesto a confesarnos con hombres, para que nos dé esa vergüenza el pecado. No tenemos pecado, perdón, no tenemos vergüenza para pecar, pero sí tenemos vergüenza para confesarnos con otra persona. Porque nos gusta que nos vean la imagen de santo. Yo soy San Óscar. Yo no peco, yo soy un buen servidor. No, aprende a reconocerte como lo hizo Pedro. Apártate de mí, Señor, porque soy un hombre pecador. Solo que nosotros no digamos, apártate de mí. El pecado te aparta de Dios. Pero sí, reconocete como esa persona pecadora. Y Dios te va a decir, de ahora en adelante tengo una misión para ti. De ahora en adelante serás pescador de hombres. Pero a ti te va a decir, de ahora en adelante tengo una misión nueva para ti. Que Dios te bendiga, que te ayude en este caminar, que te abra el entendimiento, el corazón, para que cada vez te dé ese deseo de conocer más de la Biblia, de la voluntad de Dios, de los sacramentos, más de apologética católica, para que veas que no tenemos otro camino, no hay otra iglesia, no hay otro lugar donde recurrir para poderme salvar. Solo hay uno, solo hay un camino. Y en esta sección de videos vamos a estar hablando solamente de temas de apologética. El por qué soy católico, cómo puedo yo defender mi fe, cómo puedo yo realmente, por ejemplo ahora, decir, tengo que confesarme porque bíblicamente es lo dice así. Pues aquí vamos a ir aprendiendo todo eso. Cómo poder defender bien nuestra fe. Que Dios te bendiga y te ayude en este caminar en el cual tú y yo vamos como peregrinos juntitos, como dice la canción, juntos como hermanos, miembros de una iglesia, vamos caminando en presencia del Señor. Si te gustó este mensaje, si sentís que te está ayudando en tu crecimiento espiritual y querés seguir conociendo más sobre estos temas de apologética católica y sobre también temas de evangelización, donde vas a poder descubrir aquellos mensajes en la Biblia donde vos digas, wow, eso no me había fijado, no me había percatado. Te invito a que te suscribas a este canal, que actives la campanita de notificaciones para que estés pendiente de estos mensajes. Te voy a decir algo, yo había dejado un poquito de tiempo de no seguir predicando por este medio, pero sí por otros medios, pero por este lo había dejado un poquito abandonado, pero porque por falta de tiempo. Pero ahora yo dije, no, hoy sí vamos con todo, porque este es un medio para poder evangelizar a muchísimas personas. Entonces no hay que perder ninguna ocasión donde podamos nosotros evangelizar. Compartí este video, comentalo, dale like para que se recomiende más a otras personas y a defender nuestra fe, se ha dicho. Que Dios te bendiga, te mando un fuerte abrazo. Nos vemos en la próxima. Chao.